Banco Central bajó la tasa de interés y tiene que ver con tu bolsillo. Se lo vamos a contar ahora de manera espectacular con dos super especialistas. Guido Agostinelli, economista, y también economista muy conocido por todos nosotros, Agustín Echevarri. ¿Será bueno, será malo? ¿Qué pasará? Y depende si querés pedir un crédito o... Sí, si querés pedir un crédito o si tenés deudas. Muy buenas noches, Agostinelli. ¿Cómo le va? Hola, ¿Cómo te va? Te voy a buenas decir noches. mejor. ¿Cómo estás? Buenas noches. El Banco Central, bueno, finalmente ayer por la noche decidió bajar la tasa de interés. Quiero saber qué pasa antes que nada con el plazo fijo, que es, por otra parte, la inversión más popular todavía en la Argentina. Sí, bajó básicamente la baja de la tasa. Es algo que coincide bastante, digamos, con el comienzo de febrero, que el crawling peg, o sea, la devaluación, se va del 2 al 1% mensual. Entonces era algo esperable que se dé una baja, en este caso fue del 32 al 29%, y el plazo fijo va a acompañar esa baja. Lógicamente, como está el margen que tienen los bancos, el plazo fijo depende de la entidad, pero va a rondar el 25% de tasa anual, 25 o 26, dependiendo de la entidad, y es natural, digamos, que se dé esta baja de tasa también en los bancos, ¿no? Es el reflejo y es el efecto buscado, ¿no? Bien, con lo cual si yo pongo 1 millón de pesos en 12 meses me da 250.000. Exacto. Sí. Es así, está claro, ¿no? Si pones 1 millón de pesos en el banco, en 12 meses te van a dar 250.000 pesos más. El efecto buscado es para poder controlar, digamos, la inflación de acuerdo al programa de gobierno, ¿no? Entre otras cosas. Bien. Exacto, sí, porque la tasa justamente lo que hace también es evitar que el Banco Central pague más pesos, o por ende que haya un mayor sobrante de pesos, que eso, según la política que cree el gobierno, eso puede generar mayor inflación. Así que lo que se está buscando claramente es acompañar la baja de la inflación, que se acerque más al 1% en vez de estar tan cercano al 3% como está actualmente, ¿no? Bien, Agustín Echevarri, ¿qué piensa de todo esto? ¿Es una buena noticia o más o menos? Es una buena noticia. Gracias por la invitación. Yo creo que lo que estamos viendo es que se está dominando la inflación en Argentina. Nosotros vemos que la inflación en enero va a rondar el 2%. Y creemos que posiblemente en febrero puede perforar el 2 y puede ir un poquito más abajo. ¿Ustedes creen que en febrero puede perforar el 2? Porque la mayoría de los economistas y las consultoras dicen mayo. Sí, nosotros estamos viendo que puede ser 1,7. Bueno. Y la verdad es que el año pasado le pegamos 9 de 12 veces, así que venimos bastante afiladitos. Pero, sí, claro. La pegó. Pero, digamos, lo interesante me parece es que está funcionando un esquema donde se hizo un saneamiento del Banco Central muy profundo, prácticamente está un 90% saneado, falta todavía un 10%, que es el problema de las reservas que estamos viendo, que necesitamos recomponer las reservas y tener un nivel de reserva. Deberíamos tener por lo menos 5.000 o 10.000 millones de reservas positivas, netas, de forma tal de poder salir del cepo. Pues finalmente lo que falta es eso. Falta, digamos, la última pata de este programa. Por ahora tiene varias cosas muy positivas. Porque como esto se basó en el superávit fiscal, el superávit fiscal el año pasado, en un año recesivo, significa que ahora que es un año expansivo, la economía va a crecer probablemente cerca de un 5% este año, con lo cual la recaudación va a subir y eso les permitió empezar a bajar impuestos. Y por eso bajan las retenciones, por eso bajan impuestos a los autos, no a todos, pero a algunos de los autos. Sí. Empiezan a bajar, eliminar el impuesto a la transferencia de viviendas, eliminar a fin del año el impuesto país. Es decir, toda esa baja de impuestos hace que la economía funcione mejor. Claro. O sea, falta desregular, falta seguir bajando impuestos, pero entras en un círculo virtuoso. Y eso creo que es lo que tenemos de acá hacia el futuro. Y círculo virtuoso, ¿a qué sectores estaría beneficiando? Pregunto porque hay quienes dicen, por ejemplo, que Argentina se vuelve más cara en dólares y en algunos sectores por ahí eso no es lo ideal. Pregunto desde el desconocimiento. No, lo que hay que, digamos, con el gobierno hay que tener en cuenta a ver cuáles son las pautas. Si la pauta de aumento salarial es la que quiere fijar el gobierno, que es un tope del 1% mensual de aumento, claramente incluso con los datos que mostraba Agustín, justamente se ve que no va a llegar a alcanzar la dinámica de inflación. Bien. Por ende, pero se entiende, en la de comercio dio un poco más del 1%, dieron un 5% trimestral, por lo cual hay que ver cómo va a ser la dinámica de los salarios, que creo que es lo que en definitiva termina dinamizando o no la economía. Claro. Por ahora,
tenemos que decir que el salario formal se ha recuperado fuertemente, pero lo que es el empleo estatal no ha recuperado poder adquisitivo. Tengamos en cuenta también que la inflación está basada en una canasta un poco antigua, vamos a decirlo así, que si uno renueva la canasta y tiene en cuenta la canasta medida de la Encuesta Nacional de Hogares del 2017, que se realizó bajo el gobierno de Macri, da unos niveles un poquito más altos de inflación, pero siempre la dinámica a la baja, y eso hay que reconocerlo. Bueno, hay una dinámica clara a la baja. Agustín, la industria dice que el tipo de cambio está mal, dice que el peso es demasiado fuerte y que eso se le hace más difícil que exporten, sobre todo si no le bajan impuestos más rápido. La industria dice, le bajan impuestos rápido a la importación, pero no a los que producimos en el país. ¿Vos qué pensás? Bueno, Argentina está cara en dólares, pero cada vez que la Argentina empieza a estar bien, queda cara en dólares. ¿Por qué? Porque en realidad hemos utilizado la devaluación como un mecanismo para una pseudo competitividad. En lugar de hacer las cosas bien, devaluamos. Pero devaluar es bajar los salarios. Y el tema es ser competitivo con salarios altos. Claro. Ese es el desafío. Entonces, ¿cómo haces para ser competitivo con salarios altos? Bueno, tenés que tener muchos menos impuestos, pero no solo el gobierno federal. Tiene que bajar los impuestos los municipios y las provincias. Ahí hay un déficit fenomenal. El despilfarro en las provincias es inmenso. El despilfarro en los municipios es inmenso. Bueno, vos tenés un gobernador de la provincia de Buenos Aires que se queja de la crisis de seguridad que está enfrentando porque el gobierno central le mandó menos plata. No, cuando vos mirás, nada más que con mirar, el organigrama de la provincia de Buenos Aires es gigantesco, es mucho más grande que el organigrama nacional. Es decir, la burocracia de la provincia de Buenos Aires es sideral. O sea, que hay que hacer una reforma como se hizo a nivel del gobierno federal. Cada una de las provincias tiene que hacer esa reforma, reducir los ministerios. Yo creo que las provincias no deberían tener más de 5 ministerios, ¿no? Y ser muchísimo más chiquititos. Los consejos deliberantes debieran ser ad honorem y no debieran tener prácticamente ningún empleado. ¿Algunas provincias no hicieron el recorte que pidió el gobierno, creen ustedes? Porque hay muchos que dicen, bueno, tenemos también nosotros superávit, equilibramos las cuentas. Sí, el de Santa Fe decía eso el otro día, pero lo que nos dice es que lo hizo subiendo impuestos. Hay que tener superávit bajando el gasto, no aumentando los impuestos. Eso es una diferencia brutal. Pero además, son impuestos que se gastan muy mal. Se gastan con mucha corrupción, con inmensa corrupción por todos lados. Vos vas acá en la provincia de Buenos Aires, a los pagos de IGI. IGI es ahí tenés en José C. Paz, es un municipio que empezó creo que en 1995. A partir de ahí lo gobernó siempre el peronismo. Y vas y es un desastre total. Es el narcomenudeo, hay un montón hay los 3 barrios rojos, que hay 15.000 personas que no tienen cloacas, no tienen agua corriente. Es un desastre fenomenal. Dilapidan el dinero de una manera espectacular. Controlan a la gente con planes sociales en lugar de permitir que sea un dinamismo generoso de la economía. Es decir, es un desastre. Lo que está haciendo el gobierno federal hoy es poner orden en un país que estaba totalmente desaforado el gasto público, pero de una manera demencial. Claro. Ahí seguimos, Agustín. Guido, hace aproximadamente 2 días el ministro de Economía, Luis Caputo, se enojó muchísimo con un informe del Bank of New York, el Banco de Nueva York, que decía que este año la Argentina iba a salir del cepo cambiario, pero que previo a eso iba a convalidar una devaluación relativamente importante. ¿Vos pensás que el gobierno está obligado a devaluar? ¿Creés que va a devaluar o creés que no? Sí, yo creo que el gobierno puede tener la voluntad, o sea, ojalá todos los gobiernos pudiesen, a partir de su voluntad, lograr ejecutar lo que quieren, ¿no? A veces las devaluaciones se resultan inevitables. A mí me parece que el préstamo del FMI puede estar condicionado a que esté la apertura del cepo y que eso pueda naturalmente llevar a una devaluación del peso. ¿En qué cuantía? No lo podemos saber y ese es el gran problema que afronta la Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina no solamente está controlado el tipo de cambio oficial, sino que los tipos de cambio financieros están constantemente intervenidos por el gobierno. Entonces, si uno dice, bueno, la devaluación va a ser del 20%, como algunos han estado estimando, a mí me parece algo arriesgado, porque en realidad no sabemos cómo en otras épocas, digamos como cuando fue la unificación cambiaria con Macri, no sabemos de cuánto va a ser, que en ese momento rondaba el tipo de cambio oficial más o menos los 10 pesos y los paralelos más o menos en 14, 15. Ahí se unificó siempre para la parte de arriba, digamos, se acercó a los 14. Bueno. En este caso yo pienso que es difícil pronosticar eso, porque en realidad también están intervenidos los tipos de cambio financieros. Por lo cual, a mí me parece que la apertura del cepo, si efectivamente sea este año, recordemos que se había prometido sacar el año pasado Milei, con lo cual me parece prudente que no lo haya hecho, digo, no estoy criticando ese aspecto, pero me parece que puede ser una jugada arriesgada y es lógico que se intente postergar hasta después de las elecciones. ¿No? Bien. Agustín,
¿Vos cómo lo ves esto? ¿Vos considerás que el gobierno va a devaluar o considerás que de ninguna manera va a ocurrir esto? No, el gobierno no va a devaluar de ninguna manera. Lo que sí puede pasar es que en algún punto perdón, ¿cómo haces para no devaluar? Elimines el cepo cambiario. Entonces, al eliminar el cepo y salir del cepo, puede haber algún pequeño movimiento. Bueno, eso es devaluar. No es devaluar, es distinto. Devaluar es cuando vos decís yo devalúo X o Y. Voluntario. Pero cuando vos liberás el tipo de cambio, se acomodan las variables al tipo de cambio libre. Una vez que haces eso, no, pero lo que perdón, pasa... Agustín, yo entiendo lo que decís y está muy bien la disquisición técnica. Ahora, para la gente que nos está viendo, que tiene la plata en pesos, si el día siguiente después del salto del tipo de cambio va a comprar dólares, va a ser lo mismo que una devaluación. Por eso, pero yo lo que creo es que no va a haber un salto grande. No va a haber un salto grande porque como están con un programa fiscal muy sólido, que la clave está en mantener ese programa fiscal muy sólido, la deuda está bajando. Al gobierno le alcanza la plata, traduzcámoslo en términos muy llanos, si uno toma la deuda consolidada del Banco Central con la del Tesoro, la deuda está bajando en términos reales. Entonces significa que tenés superávit fiscal fuerte y se va generando confianza. Si hay confianza y salís del cepo, lo que va a ocurrir es que van a venir más inversiones del exterior. Y después, para los años siguientes, vas a tener una generosa cantidad de dólares que van a ingresar por el sector de la energía, por el sector de la minería, además del campo. Por supuesto, puede haber fricciones en el corto plazo. ¿Por qué? Por ejemplo, si hay una seca muy grande. Nos vendría ahora muy bien, por ejemplo, 400 milímetros. Claro. Eso también influye. O sea, hay un montón de cosas que te influyen, por eso es muy difícil, estoy de acuerdo con Guido, que por ahí es muy difícil decir cuál va a ser el numerito. Pero yo estoy con mucha tranquilidad, no me genera ningún tipo de problema. Bueno, me está contagiando. Al contrario, yo querría salir lo más rápidamente posible del cepo. ¿Sabes para qué? Para que nos dejemos de hablar de la devaluación y empecemos a hablar de cómo hacer la Argentina competitiva, que es lo que hemos empezado a decir, con la baja de impuestos, con la desregulación, con abrir la economía para que puedan importar las mejores maquinarias y las mejores computadoras y todo al mejor precio del mundo posible. Es decir, tener una economía competitiva. Cuando mirás lo que hicieron los europeos en la posguerra, abrieron la economía de una manera espectacular. 30 países abrieron totalmente la economía con arancel cero. Entonces esa apertura fenomenal que hicieron, empezó con Francia y Alemania, pero después con todos los países europeos, fue extraordinaria. Empezaron a crecer de una manera espectacular, tan grande que les permitió crear el Estado benefactor. Después crearon el Estado benefactor y dejaron de crecer. No, pensaba que hay un pajarito que andaba por Olivos, que nada tiene que ver con... que escuchó que parece que en marzo podría pasar algo, Pablo. Así que vos tenés esa... Yo creo que va a pasar después de las... Bueno, a lo mejor es un comienzo. Pero, ojo, si se le dan una serie de cosas al gobierno y realmente yo creo que lo que probablemente puede ocurrir, ¿eh? Sí, lo que probablemente está esperando es terminar el tema del Fondo Monetario. Si hay un acuerdo con el Fondo Monetario, efectivamente dan 11.000 millones de dólares, que sería más o menos razonable, con eso puede acelerar la salida del cepo. Y sería, yo creo que muy bueno, muy positivo para la Argentina. Los precios tienen que ser libres. Lo que pasa es que heredó el gobierno una situación tan descomunalmente difícil que lo primero que hizo fue tratar de sacar de la quiebra al país. Y lo logró de una manera durísima que hoy se lo respetan todos. Porque yo recuerdo los primeros artículos del Financial Times, del The Economist, en El Mundo y demás, creían que le iba a salir todo muy mal. Y hoy esos mismos diarios, esas mismas revistas especializadas, te reconocen que es espectacular lo que se ha hecho. Sí, total. Claro que sí. Agustín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Guido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, interesante el capítulo económico.